Bueno, buenos días y bienvenidos de nuevo a una charla del ciclo Los sábados en principio disfruta con la ciencia. Y en este caso la charla va a estar a cargo de Javier Armentia, astrofísico, el director de la revista El Escéptico, director del Planetario de Pamplona. El tema un poco es, como sabéis, existe una controversia entre astrología y astronomía. Hay muchísima gente, demasiada gente quizás, que confunde una cosa con otra. Los medios de comunicación, la prensa fundamentalmente, casi siempre habla más de astrología que de astronomía, y cuando tiene que decantarse también generalmente se decanta más por la astrología. Tenemos la ventaja de que Javier es quizás la persona idónea, la más adecuada para poder aclararnos muy bien esto. Si habéis leído algún artículo suyo en la revista o en los periódicos, veréis que es concienzudo, exacto, conciso a la hora de aclarar muy bien los conceptos. Le agradecemos muchísimo que haya hecho un viaje tan largo para explicarnos lo que no está escrito en el cielo y sobre todo la verdad sobre la astrología. Antes de darle la palabra, me gustaría recordar que la fecha de hoy tiene unas connotaciones científicas, bueno, y sociales también, más o menos importantes, sobre todo una de ellas. Un 8 de marzo nombraron a Einstein doctor honoris causa en la Universidad de Madrid. Y otro 8 de marzo también el oxígeno fue considerado como un elemento químico. Pero otro 8 de marzo, mucho más importante, y anteriormente, Johannes Kepler publicó la tercera ley sobre el movimiento planetario. Justamente los planetas van a tener una influencia bastante decisiva en esta conferencia. Por supuesto que otro 8 de marzo, y justamente hace 100 años, sabéis que 129 mujeres se quemaron en una fábrica textil de Nueva York por defender sus derechos igual que de los hombres, ¿no? Y desde entonces se considera el 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora. Pues quizás como homenaje a toda esta gente que un 8 de marzo ha hecho algo, podría ser aclarar, por lo menos desde el punto de vista de los cielos, qué es ciencia y qué no es ciencia dentro de eso. Yo creo que Javier es la persona adecuada y que aparte de disfrutar con él nos va a aclarar todo eso. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad a todos vosotros por estar aquí hoy y a Principia por dejarme participar en esta historia tan divertida de los sábados con la ciencia, que hoy no va a tratar de ciencia. Yo lo siento mucho porque vamos a hablar de una arte adivinatoria, de una creencia, de una pseudociencia. Os voy a contar algunas cosas de astrología. Puede que no sea del todo objetivo porque, como sabéis, desde hace ya casi 400 años, o más de 400 años, casi todos los astrónomos del mundo han pasado un tiempo, por un lado, explicando a sus familiares que lo que es suyo era el estudio del cielo y no de las influencias de algunos astros y tal. Es decir, explicando que son astrónomos y que no son astrólogos. Y luego muchos de ellos han pasado algún tiempo también explicando por qué la astrología no es una ciencia, por qué no funciona, a pesar de que sea una creencia muy antigua. Hoy vamos a hacer un paseo, me vais a permitir que os proponga un cierto paseo por la historia, por algunas cosas de las que se dicen en torno a la astrología y, bueno, con la idea de que quizás luego podáis tener o no una idea o una conclusión al respecto. La conferencia se iba a titular en principio con una interrogación, ¿no? ¿Está escrito en el cielo? Pero he preferido decir que no está escrito en el cielo, sencillamente porque, bueno, ¿para qué perder tiempo? Esa es mi postura y sí os ruego así. Lo cierto es que vivimos en un mundo en el que las cosas cambian, ¿no? Por hacer un poco esa historia casi cultural de la especie humana, siempre nos hemos preocupado por intentar entender los fenómenos que acontecen a nuestro alrededor, ponerlos en orden, buscar incluso razones o causas de unos a otros. Evidentemente en eso el cielo nos ha proporcionado siempre una herramienta muy útil. La naturaleza tiene ciclos, los ciclos de las estaciones de las regiones templadas del mundo, o los ciclos de temporadas cálidas o secas o húmedas de las regiones tropicales, proporcionan bueno, una serie de ciclos naturales que podemos ver, se repiten con una cierta periodicidad. El cielo entra en esos ciclos. Tenemos el mes lunar, del cual salen muchísimos calendarios y formas de contar el tiempo. Evidentemente tenemos una forma de distinguir qué es día y de noche y tener una secuencia de los días, es decir, de la rotación de la Tierra, pero a partir de la observación del Sol. Lo mismo la observación de las estrellas. El cielo siempre proporciona, evidentemente, ese calendario o ese reloj, ¿no? Se sabe que desde hace muchísimo tiempo se han ido
o ha habido gente que se dedicaba a notar esas posiciones de algunos astros. Pues aquí caparazones de tortugas, donde hay una representación con el firmamento. En los últimos años se ha hablado mucho de este disco de Nebra, encontrado en Alemania, que es casi pues una especie de representación de un planisferio, ¿no? de hace pues también de la edad del bronce, ¿no? Evidentemente, siempre que nos ponemos a pensar en la astronomía de los antiguos, acudimos a esas grandes construcciones megalíticas o a otras, ¿no? A esas orientaciones astronómicas, topoastronómicas, que llegaron a configurar en algunas culturas la dirección principal de una avenida, torres de observación para fijar calendarios o para observar Venus, la Luna u otros objetos astronómicos. Evidentemente, esos primeros astrónomos tenían también, y nos han llegado esas medidas muy vinculadas también a lo que llamamos habitualmente astrología, es decir, a esa creencia en la cual el conocimiento de esos movimientos, de esas posiciones, de esos fenómenos del cielo, pueden decir algo sobre los fenómenos que acontecen aquí abajo, ¿no? Esa relación de hacia arriba, hacia abajo, que está ahí. Se suele decir que primero llegó la astrología y luego llegó la astronomía. La verdad es que las dos actividades son perfectamente complementarias y perfectamente separadas. Es decir, uno puede preocuparse por medir, por hacer calendarios, incluso por observar el cielo y poder llegar a predecir fenómenos en el cielo como conjunciones o eclipses, sin ningún tipo de ideología detrás. De la misma forma que uno puede tener toda la ideología astrológica que quieras sin necesidad de mirar excesivamente el cielo, ¿no? Pero sí hay una especie de forma de entender el mundo que hunde sus raíces en muchas culturas, ¿no? Y es que el cielo, frente a lo de abajo, es un poco esa posición aristotélica, ¿no? Todo lo que está por debajo de la luna es efímero, todo cambia, todo perece, mientras lo que está por encima, más allá, en lo que está en los cielos, es perfecto, ¿no? Allí es la morada de los dioses. Leyendo el cielo, por lo tanto, podremos saber un poco de los designios o de las preguntas que se hacen los dioses, ¿no? Lo cierto es que ese estudio que se nos plantea va cuajando en la antigüedad a lo largo de una historia muy grande. Las primeras predicciones astrológicas tienen más de 4000 años, pero lo que llamamos normalmente astrología no hace referencia sino a una astrología nacida en Babilonia, posiblemente, en la zona de la Persia actual, y que se sintetiza por los griegos, se sintetiza en concreto por Ptolomeo, que hace una compilación de todo el saber astrológico y que posteriormente, en esencia, no ha cambiado demasiado. Ha cambiado algunos métodos, algunas cosas, pero en esencia es la misma herramienta astronómica de cálculo del cielo hecha a partir de la observación, de la elaboración de tablas y del uso de instrumentos pues como los astrolabios que podemos ver, ¿no? El mundo antiguo da paso, evidentemente, a mundos diferentes. En el mundo católico, a pesar de que conviven esas ideas de la perfección arriba y lo efímero abajo, y que por lo tanto la astrología sigue teniendo un sentido, San Agustín decía, y a partir de ahí la Iglesia ha sido casi canónica con eso, la Iglesia católica, que la astrología era una superstición ya a partir del siglo V, a pesar de que muchos de los textos astrológicos se siguen conservando posteriormente en los monasterios, incluso hasta más allá del siglo XVI. Es cierto que se considera una conducta supersticiosa. En el mundo islámico, la astronomía y muchos otros conocimientos de los griegos tuvieron un desarrollo diferente, menos sujeto a unos dogmas que permitieron pues, un análisis y un crecimiento de la astronomía más importante, pero también de la astrología. Esa relación entre el cielo y lo humano estaba ahí, ¿no? El conocimiento musulmán, evidentemente, vuelve a Europa, o en cierto modo se reúne en crisoles como el de Toledo y en todo Al-Ándalus a lo largo de los siglos XII y XIII, y vuelve a nacer una utilidad, un conocimiento astronómico. Estoy haciendo un resumen muy rápido para que veáis un poquito dónde se enmarcan todas estas cosas. Sí es cierto que las primeras astrologías, pues de hace más de 4000 años, son planteamientos bastante curiosos, son más parecidas a
a las adivinaciones que luego se popularizan a lo largo de muchas culturas, como por ejemplo escrutar, lo que hacían los arúspices, ¿no? Escrutar, mirar el vuelo de las aves, y eso hacía unas influencias. Entonces, en las tablillas que se conservan, esas predicciones astrológicas son del estilo que si se ve a Marduk brillar con 3 rayos al amanecer, Marduk era Marte, pues Siria, el pueblo de Siria tendrá mal resultado en la batalla, o que habrá malas cosechas cuando Istar reine sobre el cielo de no sé qué. Istar era Venus. Es decir, eran ese tipo de predicciones muy genéricas para los reinos principalmente, o para los grandes sucesos. Y la astrología, de la misma forma, por ejemplo, que en China había nacido una astrología completamente diferente, ligada también a la observación del cielo, donde familias, castas de astrólogos reales miraban, escrutaban el cielo para saber si ese cielo iba a ser bueno o malo para el emperador, que era lo importante, evidentemente, en China, ¿no? Entonces, realmente podríamos decir que es hacia el año 400 cuando, a través de la astrología caldea, ese saber llega hacia Europa, llega a Grecia, de las manos de Beroso, varias escuelas. Por otro lado, llega también por otra astrología egipcia, ¿no? Lo curioso es que todas esas astrologías que hay en aquella época, decía eso, en el año 400 a.C., en cierto modo se hace democrática, ¿no? Los astrólogos caldeos, o caldeos se les solía llamar sin más, comienzan a hacer horóscopos personales. Es decir, tú empiezas hasta entonces la astrología era una cuestión para hablar de reyes y reinos y de cosas importantes en la vida. Pero en la Grecia, no es casual posiblemente que eso pasara en Grecia, empieza a haber horóscopos personalizados, y los astrólogos empiezan a montar su tenderete en el mercado, donde ellos te miran cómo está el horizonte, ¿no? De ahí viene la palabra horóscopo, precisamente, ¿no? De mirar el horizonte, que se levanta, en cierto modo, una representación del cielo, tal y como estaba en el momento en que tú naciste, y a partir de ahí se miran lo que se llaman los aspectos, la relación de las posiciones de diversos objetos que están en el cielo, pues los planetas que se veían, la luna, en el horizonte, digamos, en ese momento en que tú estás naciendo, es decir, qué astros están saliendo, lo que se llama el ascendente, cuáles están poniéndose por el horizonte, cuáles están en mitad del cielo, y todo eso en una proyección que, digamos, no es excesivamente compleja, pero todavía sigue ahí bajando. No es excesivamente compleja, pero requiere una serie de cálculos astronómicos. Por eso os decía que es Ptolomeo el que sistematiza todos esos cálculos y permite que a partir de entonces, o ya desde entonces, se puedan hacer horóscopos más o menos sin más problemas que disponiendo de las tablas en las que están las posiciones de esos planetas para un cierto día, ¿no? Hay que tener en cuenta que ya en aquella época, en ese siglo IV antes de Cristo, algunos filósofos griegos, algunos sofistas como Carneades, ponen algunas objeciones importantes al tema de la astrología, ¿no? Carneades en concreto decía 3 cosas que podemos hacerlo casi como reflexión. Una que dice es: ¿por qué la misma noche que nació el hijo del rey y que nació el hijo de la cocinera en el mismo palacio, del mismo sitio, por qué esos 2 niños van a tener un futuro tan diferente? No hacía Carneades sino hablar de la importancia, podríamos decir, de la importancia de la condición económica o de los factores socioeconómicos en el futuro de las personas, ¿no? Es decir, esas 2 personas, esos 2 niños que habían nacido el mismo día en el mismo castillo, que tenían el mismo horóscopo, iban a tener evidentemente futuros terriblemente diferentes, porque el uno era un príncipe, era el hijo del rey, y el otro era sencillamente el hijo de la cocinera. La otra pregunta que se hacía Carneades era: ¿por qué se parecen más 2 tracios nacidos en días diferentes que un tracio y un judío nacidos el mismo día? Él estaba ahí hablando, posiblemente sin saberlo y tal, pero diríamos, pues fíjate, también la herencia genética es más importante a veces en cómo vamos a ser, aparte de la alimentación, digamos, de todo el entorno sociocultural que vivimos, también la genética es importante en el desarrollo de las cosas. O el estar adscrito a una cultura o a otra. No es lo mismo ser un esclavo en Grecia que ser un hombre libre, etcétera, ¿no? Es decir, una vez más decía, esas personas que tienen el mismo horóscopo, sin embargo, tienen
unas características y unas historias completamente diferentes. Y la tercera objeción que hacía Carneades, que sigue siendo válida y que desde la astrología hay que contestarla siempre con subterfugios, era todos los hombres que estaban en aquella batalla que murieron tenían el mismo horóscopo para el día. Claro, estamos pensando, pues ahora cuando pensamos en grandes desastres, ¿no? Pues toda la gente que estaba en Indonesia cuando lo del tsunami, ¿no? Que murieron 300.000 personas, todos tenían el mismo horóscopo chungo ese día. Y dices, joder, es un poco difícil de pensar, ¿no? Evidentemente, entonces, la astrología ahí entra al rescate diciendo, bueno, es que la astrología no es una ciencia exacta, uno, dices, en efecto, no es ni ciencia, ni es exacta. Segundo, te dice, joder, esto... Es que estaba mirando y digo yo, dice 2 minutos y no, dice 20, pero bueno, la astrología no es una ciencia exacta, dices, en efecto, no es nada exacta, ni es ciencia, y luego además, esa frase que es muy bonita, que desde antiguo dicen que los astros inclinan, pero no obligan. Es decir, que la astrología no habla de predicciones exactas, luego ya veremos que no habla de predicciones en absoluto, pues algo que falla cuando hace predicciones sobre el carácter de las personas o sobre los sucesos que pasan, ¿no? Pero es cierto, entonces podemos decir, hombre, claro, si hay una sutil influencia, es posible que esa cosa suceda, ¿no? Y pero una vez más, las sutiles influencias tendrían que haberse notado a lo largo de toda la historia humana, o al menos a lo largo de la historia humana en la que hay astrólogos. Los astrólogos, por término medio, no son más listos, ni más inteligentes, ni han vivido mejor, es decir, con más gente igual sí, pero no mejor que el resto de los humanos. Y si hubiera una mejora, si hubiera una cierta ventaja en el conocer la astrología y en poder saber los estos, pues os decían, alguien diría que sería más interesante. Por lo tanto, vamos a retomar un poquito esto, porque si no, me parece que, mientras tanto dejo descargando eso. Es que yo he dicho yo, esta tipografía no era la que yo tenía y así. Decía que con estos comentarios que estaba haciendo y un poquito esa visión a lo largo de la historia, hoy podemos decir que no es muy creíble la astrología, ¿no? La astrología nos está hablando de un mundo de los cielos que es perfecto, que está rodeando al nuestro, que tiene esos movimientos y tal. Y sabemos que el universo no es así, sabemos que el universo es mucho más complejo, ¿no? Pero bueno... la gente puede creer, y de hecho cree en la astrología, y muchísima gente consulta los horóscopos. Os quería hacer una pequeña pregunta. ¿Quién cree de aquí en la astrología? No le vamos a lapidar ni nada, todo lo contrario. Porque el gran problema de dar una charla sobre la astrología a gente que estéis convencidos de que la astrología no funciona es que estamos aquí casi perdiendo el tiempo. Bueno, lo cierto es que vosotros, sin embargo, conocéis que hay muchísima gente que sí cree en la astrología. Mucho, hasta el extremo de que se han hecho un horóscopo profesional, o solo en el extremo de mirar todas las mañanas ahí mientras te estás tomando el café que dice para los Gémini y tal, ese tipo de cosas. Bueno, pues hay grados, evidentemente, pero hay mucha gente. Claro, cuando tú dices, yo es que no me puedo creer la astrología, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, pero los astros no nos influyen. Y tú dices, sí, a mí mucho, yo soy astrónomo y a mí me influye muchísimo. Siempre me dicen... Cuando va a haber un eclipse o una cosa de estas, te dicen, bueno, pero ¿esto de los eclipses no influye en las personas? Digo, sí, a mí me cambia el trabajo. Me paso todo el día hablando por la radio, me paso haciendo artículos y tal, ¿no? Y dices, pero bueno, sería tonto negar que el sol nos influye. Por favor, somos criaturas que vivimos en este mundo gracias a que el sol nos da su energía, calor, a que produce unos ciclos a los que nos adaptamos, etcétera, etcétera. Es decir, claro que nos influye el sol. Ahora bien, ¿qué tipo de influencia estamos hablando? Son influencias además que podemos medir. Podemos medir la energía que consumimos, la energía que nos llega del sol, podemos entender el efecto que hace el sol, incluso efectos más o menos curiosos que se han ido descubriendo con el tiempo, como la falta de insolación produce estados depresivos, ¿no? Como pasa en el norte de Europa, o incluso cosas exóticas que no están del todo confirmadas, pero que parece que la exposición a la luz solar de la parte de detrás de nuestras rodillas es buena para librarnos de los procesos depresivos, ¿no? Que no sé qué tendremos ahí, pero el calorcito del sol en la pierna, pues no sé, bueno, quizás los finlandeses que vienen por aquí tanto y estas cosas lo entiendan, pero bueno, hay cosas curiosas. Sabemos cómo nuestros ritmos
Nuestros relojes biológicos están acompasados con los relojes, el reloj de la sucesión del día y la noche, es decir, estamos muy influenciados evidentemente por el Sol, pero ninguna de estas cosas las ha explicado la astrología ni las explicará nunca, porque la astrología está hablando de un Sol imaginario, de un Sol que se mueve por unos caminos que además no son los caminos aparentes por los que se mueve el Sol. La Luna, sin duda, es una de las grandes. De hecho, además, posiblemente muchas de las primeras relaciones astrológicas que se conservan personalizadas tienen que ver con la Luna. Muchas de las astrologías, por ejemplo, los chinos tenían una astrología basada en 28 signos o estaciones de la Luna. A lo largo del mes lunar, la Luna se va colocando en 28 zonas diferentes, que son 28 constelaciones o asterismos más o menos reconocibles, y la presencia de la Luna en uno o en otro y de algunos otros objetos del cielo en una o en otra de esas constelaciones hacía una de las formas de adivinar en China. O sea que es perfectamente así. Pero sin duda la Luna le acusan, por ejemplo, de lo de los accidentes violentos, casi de cualquier cosa, ¿no? Más accidentes, suicidios, se habla de los partos, se habla de que el ciclo menstrual femenino humano está relacionado con, perfectamente sigue la Luna, y tantas otras cosas. Habría que explicar esto, porque me comentaba antes un amigo que había oído además un razonamiento que se suele hacer a menudo y que es cierto, es decir, bueno, todos sabemos que la Luna provoca las mareas. Incluso en un mar pequeñito como el Mediterráneo, pues hay una marea apreciable. Incluso se ha podido medir la marea producida por la Luna en un lago o en un embalse, y tienen pequeñas variaciones de unos pocos centímetros, pero medibles a lo largo del día por la influencia de la marea lunar, ¿no? El razonamiento que se suele hacer, y se suele hacer a menudo, es que si nosotros somos aproximadamente en un 80% agua, y la Luna causa esos movimientos en las aguas de la Tierra, ¿cómo no va a influirnos a nosotros la marea lunar? Dejando aparte que es un silogismo pobre, digamos por no decir muy pobre, del tipo, si los gatos tienen 4 patas y ya que los perros tienen 4 patas, todos los perros son gatos, es decir, desde el punto de vista de la lógica serían igual el tipo de razonamiento, es decir, erróneo, pero lo cierto es que eso cuadra con una, digamos, creencia que tenemos todos, y es que a la Luna, en cierto modo a la Luna le podemos echar las culpas de la cosa porque la vemos, sobre todo cuando está luna llena. Fijaros, si no es curioso, que gran parte de las cosas se asocian a momentos de luna llena. ¿Cuándo van a hacer este niño? Uy, cuando sea luna llena, ¿no? Lo de los nacimientos y la luna llena parece casi así. Y dices, y en cierto modo es lógico que, por ejemplo, y esto se comprobó, el personal sanitario que trabaja en urgencias, especialmente el personal de obstetricia, suele ser más creyente en la influencia de la Luna que los que no, lo cual resulta bastante curioso, porque alguien que trabaja en un hospital en este tema de nacimientos sabe cómo los partos se programan para que haya menos en fin de semana cuando hay menos gente, para que haya más a las horas mejores, y cómo por otro lado de forma natural se hay más por la noche que durante el día, por una cuestión normal de relajación y dilatación fisiológica de las mujeres que tienen que dar a luz. Es decir, incluso esa gente se crea en las... Y hay un cierto mecanismo lógico por el cual podemos entender eso. Imaginaros una noche de esas locas en la que hay pues mucha agitación en la planta, porque esta urgencia es llena, porque han venido 3 mujeres, se han puesto a dar a luz a la vez y tal, no sé qué, ¿no? Están ahí de un agobio increíble. Entonces, en ese momento en que todos los médicos y enfermeras tienen un momento en esa noche y se salen a fumar un cigarrillo fuera, cogen, miran al cielo y ven la Luna. Si en ese momento que salen fuera a fumarse el cigarrillo no ven a la Luna, evidentemente no va a haber asociación posible y no van a decir, no había Luna. Pero si hay Luna, te aseguro que lo van a comentar. Claro, hay Luna llena. Las coincidencias, y esto no dejaría de ser una coincidencia, es decir, sería un dato, habría unas noches con lunas y otras sin, y no pasa nada, tienden a hacernos creer que hay una conexión causal, que hay una razón entre una cosa y otra, o que la Luna es un aviso de que están pasando estas cosas en la Tierra. Es decir, es muy difícil sustraerse a esa tentación de creer que realmente la Luna está relacionada con los partos. Pero, bueno, decías, lo más sencillo sería acudir realmente a los registros de nacimiento, donde se guarda la fecha y la hora de cada hospital y qué hay.
recuerdo que hace unos años conseguimos esos datos de nacimiento para los 3 hospitales más importantes de Aragón a lo largo de 4 años. Aplicando un análisis estadístico, un análisis de frecuencias, no aparecía en absoluto ninguna estacionalidad relacionada con la luna. Es decir, la luna no tenía nada que ver en los partos. Incluso podía haber tenido algo que ver, porque hay mucha gente, incluso una mujer puede, si crees que vas a tener el parto con la luna llena, igual tú misma, de forma no del todo consciente, puedes promocionar el que tengas ese hijo ahí con la luna, ¿no? Es decir, incluso podía haber un pequeño efecto perfectamente achacable más a la creencia que a la luna en sí, pero ni siquiera lo hay. Uno de los estudios más importantes se hizo en Estados Unidos con los datos de 1 millón de nacimientos a lo largo de 10 años, también proporcionados por el Instituto Americano de Estadística, y no había ninguna relación con la luna, ¿no? Esas afirmaciones que se han hecho de que se había comprobado que los grandes desastres tenían que ver con las ciertas posiciones de la luna, a veces se ha dicho con los eclipses, a veces se ha dicho con otra serie de fenómenos astronómicos, bueno, son sencillamente o se pueden explicar por errores de sesgo. Es decir, yo busco, fijaros, una forma muy sencilla de verlo. ¿Cuántas cosas horribles para el mundo suceden cada día? Bueno, vamos a decir, de las que son recogidas cada año en los almanaques o en las memorias de cada año, hay unas cuantas. De las que son recogidas para cada decenio, pues hay otras cuantas. De las que son recogidas para cada siglo, cuando vas a alguno de esos libros de grandes cosas de la historia, la verdad es que te pones a mirar y gran parte de ellos son hechos luctuosos, o ha muerto alguien, o se ha encargado a alguien, o ha habido un asesinato, o ha habido un golpe de Estado, o una cosa de estas. Sería casi imposible no coger cualquier serie de hechos de esos terribles y no encontrar que han tenido o bien una luna, o bien un Júpiter, o bien cualquier otro fenómeno astronómico por ahí para echarles la culpa, ¿no? Es decir, es muy sencillo, teniendo 2 series de cosas que no tienen nada que ver, en una posiciones de los planetas y en otra hechos horribles que nos pasan, podemos casarlas casi perfectamente sin que tengan ninguna relación. Esto es una de las cosas curiosas que nos parece que no, porque tendemos a pensar que las coincidencias son menos normales de lo que son, y lo que pasa es que las coincidencias son mucho más normales de lo que nos parece. Lo mismo pasaría con los planetas, ¿no? Una cosa que solíamos comentar hace unos años era, fijaros, hasta 1930 es cuando se descubre Plutón. Hasta 1930 todos los horóscopos estaban mal, porque ningún horóscopo metía a Plutón antes de 1930. A Plutón, a Urano y Neptuno, que son planetas que no se ven, no se les incluyó nunca en los horóscopos antes de su descubrimiento, ¿no? Lo cual es curioso, ningún astrólogo a lo largo de toda la historia de la astrología, que es muy larga, se dio cuenta de que faltaban influencias tan importantes como Urano, Neptuno o Plutón, que son los que, según los astrólogos, rigen los grandes movimientos económicos del mundo, los que provocan las crisis como la del 29 en la bolsa de Estados Unidos, o la caída del muro de Berlín en el año 81. Esto lo han escrito astrólogos y lo afirman gente muy sesuda que dicen estudiar la astrología seriamente. Gente que se forra con sus gabinetes de lo que se llama astromundial o astrología económica, en los cuales asesoran, en base precisamente a posiciones de planetas que ahora han dejado de ser planetas, como el caso de Plutón, pues te lo miran para ver si esa fusión que quieres hacer de tu empresa o esa inversión va a ser recomendable o no, y tal, ¿no? Tú dices, claro, a mí yo me entero de una empresa con la que voy a contratar algún servicio y me entero de que miran sus inversiones consultando al astrólogo y desde luego me han perdido de cliente seguro, ¿no? Lo que pasa es que igual nos dábamos un susto si aplicáramos eso a cosas como la grafología y tantas otras, porque casi todas las empresas emplean eso. Pero bueno, volviendo al tema de la astrología. En el caso de este tipo de cuestiones nos encontramos con que las afirmaciones que se hacen son eso, afirmaciones, pero no suelen estar demostradas. Por ejemplo, pensemos en que eso que conocemos que es la astrología, ¿no? Pensemos en que tiene un carácter arbitrario completamente, ¿no? ¿Por qué 12 constelaciones y no más? Bueno, tiene una cierta lógica. Las 12 constelaciones de la astrología convencional, ¿no? Los que todos nos conocemos, de Aries, Tauro, etcétera, tienen que ver con los 12 meses del año. Más o menos cada luna llena
va pasando a lo largo del año en una de esas zonas diferentes del cielo. Es una forma, por lo tanto, sencilla de dividir un cielo que va cambiando a lo largo del año, ¿no? Es decir, a partir de la observación vemos cómo el Sol, no vemos al Sol frente a las estrellas, pero sí vemos cuál es la primera constelación que sale cuando se pone el Sol, o cuál es la constelación que se ve al sur a medianoche, la que está en el otro lado del Sol, y a partir de ahí podemos dividir y darnos cuenta que más o menos cada mes va yendo a una zona diferente del cielo, ¿no? Sin embargo, las constelaciones son algo arbitrario. Ahora la Unión Astronómica Internacional, ahora desde 1930, 11, que es cuando hicieron los límites modernos de las constelaciones, estableció 88 constelaciones, atendiendo principalmente a razones históricas de constelaciones anteriores que se habían descrito, y estableciendo unos límites que eran como los límites estos de los estados saharianos, ¿no? Tirando, pues, digamos que por paralelos y meridianos celestes en este sentido, ¿no? Pero los límites de esas constelaciones se han ido cambiando a lo largo del tiempo. De hecho, algunas estrellas que se han llamado siempre que eran de la constelación de los peces, pues están de hecho en la constelación de Acuario y cosas de estas, ¿no? El zodiaco no tiene sentido más que como una representación de lo que vemos, de cómo lo vemos nosotros, ¿no? Decía, nosotros estamos dando vueltas alrededor de la Tierra, siempre habéis visto este dibujo, que es un dibujo un poco extraño porque no solemos verlo así, pero vemos el Sol contra una zona del cielo, o justo a la medianoche está esa otra zona del cielo, diferente a lo largo del año porque estamos dando vueltas en la eclíptica. Si dividimos ese círculo, esa zona eclíptica, que es precisamente esa región del zodiaco, la franja zodiacal, la dividimos en 12 partes, podemos definir a cada una de ellas un animal y entonces crear ese zodiaco. Un animal, aunque no todos son animales, porque el Libra, la balanza, no tiene nada que ver con un animal. Zodiaco es una palabra griega que viene de círculo de animalitos, ¿no? Es cierto que gran parte de ellos son animales, un toro, un carnero, los peces, el aguador, que es una persona y por lo tanto un animal, el Capricornio, que es un ser mitológico, una especie de mezcla entre cabra y pez, lo mismo el Sagitario, que es un centauro arquero, etcétera, ¿no? Pero la balanza la metieron de forma más moderna para hablar, esa era una región que los griegos la conocían como las garras del escorpión, en cierto modo era una extensión de la constelación del Escorpio, pero en la época romana se popularizó eso de que fuera Libra, la balanza, esa representación de la justicia y la equidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues teníamos ese camino dividido en 12 meses con sus representaciones, pero realmente cuando uno mira cuáles son las constelaciones por las que pasa la eclíptica, con las constelaciones modernas, pues seguro que habéis oído hablar alguna vez de que entre el 30 de noviembre y el 18 de diciembre, de hecho el Sol se coloca en una zona que corresponde a la constelación de Ophiuchus, Ofiuco, el serpentario, Esculapio, una representación del dios de la medicina, y que también hay un día curioso que es el 27 de marzo, creo recordar, en que el Sol se coloca justo en la confluencia de la constelación de los peces y la ballena, y más o menos durante 12 horas la gente sale con dos signos a la vez. Claro, esta es otra, el Sol, aunque no es muy gordito, no es un punto, ¿no? Con lo cual tarda un tiempo en pasar de una constelación a otra, con lo cual hay gente que según nace, tú puedes tener un 80% de Piscis y un 20% del otro, ¿no? Cosa que medirlo siempre es más complicado. Pero bueno, sobre todo sería cosa curiosa, deberíamos contar con 14 constelaciones. Bueno, pues aquí se ve cuál es la posición del Sol a lo largo de la eclíptica, cómo va pasando por Libra. Bueno, aquí se ve también por una zona, se ve una cosa, el tiempo que pasa en Libra es casi un mes, mientras que el 23 de noviembre entra en Escorpio, que lo recorre solamente en una semana. Con lo cual, a pesar de que a Escorpio se le suele dar desde el 22 de octubre al 22 de noviembre, lo cierto es que el Sol está en Escorpio solamente del 23 de noviembre al 30 de noviembre. Luego veremos que además porque no hay ninguna fecha que coincida. Es decir, las posiciones de las... Y luego pasa aquí hasta por Ofiuco hasta el día 18-19 de diciembre. Decía que además esas fechas cambian porque la precesión de los equinoccios, un fenómeno del que quizás habéis oído hablar y que se haría mucho mejor hoy que tenemos aquí
ver cuál es la precisión de un sólido que gira, como de una peonza. Cuando tiréis la peonza sabéis que cabecea de una forma determinada debido precisamente a la influencia de fuerzas, debido a que la Tierra tiene alrededor una luna y además estamos dando vueltas alrededor del Sol. El efecto combinado de esas fuerzas hace que la posición de nuestro eje de la Tierra vaya cambiando con el tiempo, con un tiempo muy largo, 20 y tantos mil años, pero esto hace que digamos, la posición de ese zodiaco vaya desplazándose, y en unos miles de años es lo suficiente como para, desde que Ptolomeo puso sus signos puestos bien colocados, por ejemplo, del 21 de octubre al 21 de noviembre es Escorpio, del 21 de noviembre o 22 de noviembre al 22 de diciembre es Sagitario, y todo eso, desde eso se ha corrido casi un signo, es decir, realmente estaríamos hablando de un signo. Si normalmente a vosotros os han dicho que sois del signo que sea, pensar que posiblemente sois del signo anterior. Cosa que podríais ver simplemente en un planisferio. Muchos de estos planisferios, supongo que aquí en principio tendrán alguno para hacer las prácticas de astronomía. Ahí podéis comparar realmente, poner el Sol el día de vuestro nacimiento y comparar con la constelación donde estaba realmente el Sol en el día que nacisteis vosotros. Ya digo que hay normalmente más de un signo de error. Pero además los horóscopos suelen considerar los aspectos o posiciones relativas de los planetas, ¿no? Posiciones y movimientos en algunos casos, ¿no? Cómo alcanzan o no. Ahora nosotros sabemos que evidentemente la Tierra está dando vueltas alrededor, evidentemente, una forma de verlo, nuestro planeta da vueltas alrededor del Sol como los dos planetas lo dan. Cuando vemos a Venus y al Sol juntos en el cielo, puede ser porque bien Venus está entre nosotros y el Sol, a veces tanto como hace 3 años cuando el Venus llegó a pasar incluso por delante del disco solar, produciendo aquel tránsito de Venus que me imagino que muchos de vosotros pudisteis observar, y otras veces está por lo tanto en conjunción, o puede estar en oposición, en la conjunción exterior o superior, en la cual Venus está del otro lado del Sol. Según está visto desde la Tierra, pues tendríamos la distancia en un caso a Venus puede ser de 50 millones de kilómetros y en el otro caso de 250 millones de kilómetros, ¿no? Eso en general en astrología ambas son conjunciones, y aunque el movimiento cambia, pues no se considera. Pues fíjate, por ejemplo, hay otros efectos, y es que aunque casi todos los planetas se mueven en la misma zona por donde se mueve el Sol, es decir, por esa región de la eclíptica, no son coplanarios, no se mueven todos en el mismo plano. El que más se separaba era Plutón, que ahora, como no es planeta del todo, sino planeta enano, pues, pero aún así se le sigue poniendo en la astrología. Plutón se puede llegar a separar pues 17 grados fácilmente de la eclíptica, con lo cual a veces hay conjunciones de Venus con Plutón en las cuales realmente Venus de Plutón está a más de 20 grados del cielo. Bueno, porque Venus también se puede separar unos 5 grados de la eclíptica, o Mercurio, ¿no? Hay más líos, y no voy a entrar en ello, pero tiene que ver con el cálculo de las casas. Una de las formas, os decía que horóscopo quiere decir precisamente visión del horizonte, ¿no? Lo que se hace es proyectar, normalmente en un círculo donde se colocan los diferentes signos, se hace una proyección de cómo está el cielo y ahí se reparten los planetas, ¿no? Lo que pasa es que esa representación pasa se le da mucha importancia a algunos momentos, a lo que sale por el este, al ascendente, a lo que se pone por el oeste, el descendente, a lo que está justo, digamos, tocando el meridiano, que es el medio cielo, y la parte contraria, ¿no? Son formas de contar. Lo que pasa es que normalmente, como pasa siempre cuando estás intentando representar algo que es esférico o circular, aplastarlo en un plano, nos pasa como con los mapas. Los mapas siempre distorsionan algo. Entonces tienes que elegir qué forma de distorsionar quieres. Esto en astrología tiene mucha importancia porque las casas que quedan por encima del horizonte son las casas que más se desarrollan. Casas son 12 divisiones que se hacen, digamos que serían divisiones horarias del día, por eso se les llama casas o estancias, pero cuyas cúspides, cuyos centros hacen que ciertos rasgos de la personalidad, ya digo que según la astrología, se vean más o menos desarrollados. O incluso cuando todas las presencias importantes de planetas quedan en casas por debajo del horizonte,
pues esos aspectos quedan deprimidos o no desarrollados. Y esto es una cosa bastante curiosa, porque aunque la astrología se desarrolló en una latitud media del Mediterráneo, donde digamos que la diferencia en las proyecciones pasa como con los mapas, ¿no? Digamos que la proyección Mercator que usamos normalmente de un mapa no distorsiona demasiado en las zonas donde vivimos, ¿no? En Europa, pero cuando te vas a los polos distorsiona mucho. Bueno, pues con la astrología pasa lo mismo. Las divisiones habituales, incluso las que se hacen, la de Placidus, que es desde el siglo XVII el estándar en la astrología, en la que usan normalmente muchos de los programas del software astrológico que se usa, funciona fatal cuando te vas a Laponia. De hecho, cuando levantas el horóscopo de una persona nacida en Laponia, o en Finlandia en general, o en Noruega, muy normalmente le pillan la eclíptica y todos los planetas por debajo del horizonte. Esto significaría que todos los lapones, todos los que viven en Helsinki, no digo ya en Tampere o más al norte, tal, tienen una personalidad falta, sin desarrollar y tal, cosa que sospechábamos bastante de los nórdicos, pero los esquimales son gente sin personalidad. Bueno, cualquiera que haya visto ahí a... En fin, es una perfecta estupidez, perdonad la pregunta, no son gente sin personalidad. Yo conozco algún lapón bastante arisco, o sea, una personalidad horrible, pero no tiene planetas por encima del horizonte, ¿no? Es una cosa rarísima. Evidentemente, cuando hicieron la astrología, pues no se preocupaban porque hubiera gente viviendo en Finlandia, ¿no? Lo que pasa es que alguien se debería preguntar si esto es... Y bueno, y de hecho hay ahora sistemas de proyección que intentan arreglar este problema y les devuelven la personalidad a los lapones, cosa que todos agradeceremos muchísimo. Alguien decía, bueno, y claro, ahora cuando nos vayamos a Marte y este tipo de cosas, esto va a ser más complicado. Y yo decía, no, hombre, esto hará alguien un programa de ordenador y lo venderá. O sea, no hay ningún problema, nadie se va a cuestionar que realmente algo falla en la base radical de la astrología y de esa división del cielo conforme y tal. Antes habíamos comentado que en efecto ni Urano, ni Neptuno, ni el evanescente Plutón existían para los astrólogos hasta que fueron descubiertos. Evidentemente tampoco existen muchísimos otros cuerpos ni Eris o Eride, ni otros planetas enanos, ni asteroides, por supuesto ni los cometas, a pesar de que han tenido también su astrológica influencia o su mala influencia a lo largo del tiempo. Por supuesto no hablemos ya del resto del universo, ¿no? Sabemos que en cuanto a cantidad de materia, en cuanto a cantidad de energía que emiten, hay objetos que les dejan pequeñísimos a cualquiera de los sistemas solar, ¿no? Por resumir, de alguna forma, lo cierto es que la astrología nos proporciona una visión muy limitada, muy esquemática, acorde quizás con algo que podíamos hacer, ¿no? Pero que, sin embargo, nos debería preguntarnos, y ahora ya, yo creo que ya es... ¿Qué hora es? Perdonadme porque... Ah, sí, tenemos allí la 1, bien. Lo que he querido hacer ahora, bueno, era un pequeño sumario de por qué la astrología tiene un fundamento teórico bastante escaso o bastante erróneo. Pero lo cierto es que la astrología funciona. Funciona en más de un nivel. O sea, funciona como negocio, eso nadie lo duda. Nadie lo duda y uno te quedas por ahí a ver cualquier serie por la noche en televisión y estás continuamente viendo anuncios de tarot, horóscopo, manda Aries al 7747 y te da no sé qué, tal. O sea, todo eso funciona, los astrólogos no cierran sus consultas, no se han ido al paro todos. Es un sector que no ha tenido que hacer una reconversión a lo largo de la historia, tampoco hay una multinacional que opere, pero bueno, hay muchas. Voy a decir, vamos, es un negocio que sigue estando ahí. En ese sentido la astrología funciona, porque mientras haya gente que crea en la astrología, seguirá necesitándose el que haya un astrólogo. Pero voy a un efecto un poco más más cercano. Hay mucha gente, independientemente de que funcione como negocio, de que está convencida de que esos horóscopos que le han hecho personalizados dicen algo, le están diciendo algo, o le han clavado. De hecho, conozco mucha gente que incluso esas cosas genéricas de cada signo que todos sabemos desde niños, porque en este país se nos ha enseñado a todos,
mal que bien, no era una cosa que haya preocupado a las autoridades, en ningún plan de estudios estaba, pero lo cierto es que todos sabemos nuestro signo del zodiaco, o casi todos. ¿Alguien no lo sabe? Es curioso, ¿no? Había preguntas, de esas grandes preguntas que había un amigo que hacía, dice, fíjate cuánta gente sabe su signo del zodiaco, que lo sabe todo el mundo, y sin embargo, qué pocos saben localizar ese signo, esa constelación en el cielo, ¿no? Y yo le decía, hombre, es más sencillo también, ¿tú sabes dónde está el bar más cercano a tu casa? Y dice, ¿cuántos árboles hay de aquí al bar más cercano a tu casa? La segunda pregunta no la sabe casi nadie, ¿no? Quiero decir que hay cosas que nos preocupan y cosas que nos preocupan menos, en definitiva. Decía que funciona en el sentido de que todos sabemos, a mí desde niño me han leído cosas de astrología y me decían que los de tal signo somos de esta manera y nos llevábamos más o menos bien con los de aquella manera. Todo eso lo hemos vivido, incluso te dicen, oye, es que tú eres Géminis, qué horror, wow. O Cáncer, wow, sí, te pones como loco con la luna. ¿No? Y tú dices, bueno, ¿de dónde viene eso? Joder, ya me gustaría a mí poder meter algún conocimiento útil en esa especie de común de conocimientos que tenemos todos y que todos admitimos como estos. Bueno, es como lo del psicoanálisis o tal, hay muchísimas cosas que siendo falsas, culturalmente nos lo han repetido tantas veces que nos acabamos creyendo que eso funciona. Y con la astrología pasa un poco eso, es decir, tenemos ya una predisposición a creernos que la astrología funciona. Y en cierto modo funciona incluso la cosa más personalizada, ¿no? Se busca un sentido, hay efectos que los psicólogos llaman de efectos de personalización, que ante cosas muy generales tendemos a buscarle un sentido. Por ejemplo, si yo soy un adivino, al fin y al cabo todas estas adivinaciones, no solo la astrología, funcionan con el mismo mecanismo. Si yo os dijera a cada uno de vosotros, no así en el conjunto, ¿no? Por ejemplo, que os he hecho el horóscopo, pues os podría decir unas cuantas cosas y tú dices, hombre, pues casi seguro que hay ahí, ¿no? O, por ejemplo, incluso con un adivino te dicen, veo aquí una historia familiar, ¿no? Y tú has tenido, claro, bueno, dices, bueno, historia familiar, es decir, salvo que vivas en la selva y no te has visto con tu familia porque te abandonaron allí de niño, una historia familiar vas a tener siempre. Pero es que, curiosamente, cuando te dicen una historia familiar, tú no estás pensando en una historia familiar en genérico. Estás pensando en que ayer te cabreaste con no sé quién, en una cosa muy concreta. Curiosamente, cuando a ti te pregunten al cabo de un rato si te dijo algo, tú dices, joder, me adivinó lo de que me pegué con mi cuñada. Y es cierto, y eso es radicalmente cierto, ¿no? Es un experimento que no tiene por qué funcionar porque solamente si hay alguien que cumpla los años hoy. ¿Sí? Yo tenía unas vibraciones de que feliz cumpleaños. No, he hecho un horóscopo que no vale porque tú tienes muy poquitos años. Bueno, menos. Pero bueno, en general, claro, no va a ser una... Yo he dicho, por si acaso viene alguien que cumpla hoy los años, pues vamos a hacerle un horóscopo. Vamos a ver. Espera, ¿no? Ahora tengo que saltarme aquí mismo. Aquí. Bueno. Es una trampa porque yo lo he hecho así para hoy, pero a ver cómo tienes hoy el día. Bueno, esto es una... Yo te leo algunas cosas, ¿eh? Tú me vas... ¿Estas te conocen bien? Sí. Vale, pues bueno, me vais a decir vosotros si... Digo, a ver, por ejemplo, suele seguir la moda que te marcan desde fuera, tienes una cierta componente de oveja. En el resto sigues exclusivamente tu capricho sin pensar en otra cosa, en lo que te ha acarreado más de un disgusto y los que te rondaré morena. Dice, este es un horóscopo un poco faltón, ¿eh? Dice, sabes que tienes ciertas debilidades en tu personalidad, aunque sueles compensarlas con otras cualidades de las que te sientes muy segura. Sí. O sea, tú reconoces que a veces te dejas llevar y... Sí, ¿no? Para que no se haga esto muy largo, porque más el resto de la gente tiene una envidia loca porque no he hecho su horóscopo sino el tuyo. Digo, a ver, te dice, eres... Claro, yo no sabía si iba a ser un chico o una chica, entonces está así en genérico, ¿eh? Dice, eres persistente, determinada y precavida en todo lo que haces y propones.
necesitas tiempo para aceptar ideas nuevas, aunque esa pequeña vertiente bohemia y literaria hace que a veces actúes absolutamente sin pensar y luego lamentes las consecuencias. ¿También te ha pasado esto últimamente de que has hecho algo, venir a una conferencia y te estás arrepintiendo enormemente? Bueno, estas frases, claro, todos podéis ver un poquito el truco, las he puesto así en pequeñas para que no las podáis ver bien. En la versión que no se puede ver estaban en grande y así para... Pero bueno, son parte de un stock estándar que salvo que tengas una personalidad patológica con una introversión, una cosa de estas, se te va a cubrir. Fijaros que gran parte de las frases son del tipo de las frases que te encuentras en los horóscopos, incluso personalizados. Son frases en las que en una cláusula dice una cosa y en la otra dice la contraria, que es la mejor forma que tienes ante un cliente de poder acertar. Es decir, bueno, te gusta mantener siempre tu criterio, aunque es cierto que te pliegas a las conveniencias. Claro, salvo que hayas matado a tu familia recientemente y cosas de estas, pues vas a reconocer que sí, que muchas veces te pliegas a las conveniencias, etcétera. Es decir, en cierto modo, la psicología que se desprende de muchas de las caracterizaciones astrológicas no es más que un chicle que se puede adaptar a cada personalidad y que tú además lo puedes interpretar en clave personal. Si además esa lectura del horóscopo se hace en persona, ahí entran otros mecanismos que son los de los futurólogos habituales y de los mecanismos de lectura fría por los cuales tú puedes saber a una persona, aparte de una cosa pues sencilla, a una mujer o señor, caballero de 75 años que viene a la consulta de un horóscopo, bueno, pues yo le veo la luna en Aries y tal, y no le voy a decir que tiene una potencia sexual exagerada. No, le hablaré de la próstata o de la salud, ¿no? A un chico joven o una chica joven que viene a la consulta, pues no le voy a hablar de temas familiares, de hijos o así, posiblemente se tenga un problema de amor, ¿no? Con lo cual el astrólogo, y esto lo confesaban, Geoffrey Dean es una persona que fue astrólogo, fue presidente de los astrólogos de Australia y se puso a hacer cosas, él no se acababa de creer la astrología o no se creía que funcionara tan bien. Porque se decía, si funciona tan bien la astrología, ¿cómo es que esto no se estudia en todas las clases, ¿no? ¿Cómo no es un conocimiento que está ahí siempre tan lateral o tan denostado por todos, ¿no? Si funciona muy bien, ¿no? Y entonces él se dio cuenta de que todas las recetas que empleaban, las empleaban sencillamente para agradar al cliente. O sea, dijo, voy a hacer una cosa. Y se puso a hacer consultas en las cuales, si él veía una personalidad tal o veía un aspecto, justo decía lo contrario. Dijo, voy a hacer la prueba, ¿no? El tío tuvo narices y arriesgándose a quedarse sin clientes y sin dinero, se puso a decir justo lo contrario de lo que veía en el horóscopo. Y se dio cuenta que, igual, oye, nadie se quejaba, nadie decía qué porquería de astrólogo. Esto es una cosa curiosa porque en la historia de la astrología ha habido un astrólogo que era malísimo y que afortunadamente era bueno para todas cosas y que se llamaba Galileo Galilei, como muchos otros sabios de su época, se pasó la vida haciendo horóscopos. Y razonablemente, incluso hasta se lo quería creer, quiero decir, el tío tenía su técnica y hacía horóscopos. Pero hay muchísimas cartas de Galileo a otras personas y a otros astrólogos en los que les pide consejo, porque dice, me salen fatal. O sea, yo hago a mí lo del cálculo astronómico niquelado. Pero luego lo de interpretar si esto es cosa así, no sé decirlo. Y él decía, posiblemente es por mi carácter, que veo siempre cosas malas y que claro, y entonces tú a la condesa de no sé quién que te va a dar un dinero porque le hagas el horóscopo, esa es otra regla de oro, no le vas a decir cosas horribles, hombre, dile cosas buenas para que vuelva, ¿no? Esto también tiene, en este tipo de chicles psicológicos o hábito y tal, pues tiene muchas comprobaciones. Claro, la cosa sería decir, bueno, ¿hay forma de interpretar esto de forma objetiva? Bueno, pues se han hecho numerosos ensayos, sí se han hecho unos cuantos, no muchos, porque evidentemente esto no es complicado. Pero hubo alguno interesante, como uno además hecho en los años 80 por Sean Carlson, se hizo en colaboración con una de las principales asociaciones profesionales de astrología de Estados Unidos. Es decir, fue un test creado en colaboración con ellos para que
fuera, es decir, no dijera, no, esto es la típica cosa que se ha hecho mal, ¿no? Porque muchas de estas críticas los astrólogos suelen decir, no, es que usted está haciendo una crítica que es errónea, la astrología no dice eso realmente. Hicieron dos tipos de pruebas que yo creo que son muy clarificadoras y pueden hacernos entender, por un lado, por qué funciona de cara al público, porque el cliente está razonablemente convencido de que el horóscopo funciona, pero también de por qué el astrólogo está razonablemente convencido de que el horóscopo funciona. Porque yo eso siempre lo he defendido, salvo algunos jetas que se dedican a otro tipo de cosas en el famoseo español, conozco a muchísimos astrólogos que honradamente ellos son los primeros engañados por su arte. Es decir, ellos son los primeros que están convencidos de que la astrología funciona. ¿Por qué? Porque siguiendo las reglas que ellos han aprendido en libros muy importantes e incluso haciendo crítica sobre el tema, solo encuentran cosas y la práctica diaria les confirma que ellos tienen razón. Ven que los clientes se van contentos, que le dicen que le ha adivinado todo muy bien, que esa cosa que le dijo de una artritis en diciembre en efecto es perfecta. Es decir, no tienen más que un refuerzo positivo. Bueno, pues para analizar un poco eso se hizo un experimento bastante curioso. Lo que se hacía era a la persona, a las personas que estaban participando, a los sujetos de experimentación, a los que estaban participando en el estudio, se les daba un horóscopo, diciendo que era el suyo. Pero solo una de cada 3 veces era el suyo y no el de otro. ¿Por qué esto? Bueno, pues por una cuestión estadística. ¿Qué es lo que encontraba la gente? Cuando te daban el horóscopo, perdón, se les daba 3 horóscopos, uno se les decía que era el suyo y otros 2 se les decía que no eran suyos, perdón, está así, ¿no? Lo que pasa es que solo una de cada 3 veces, porque esto estaba hecho al azar, ese horóscopo realmente era el suyo, y el suyo era, sin embargo, uno de los otros 2 que estaba por ahí. Se les pedía a cada paciente, a cada sujeto, que evaluara de esos 3 horóscopos cómo reproducían sus características psicológicas, es decir, si ellos se encontraban reflejados en ese horóscopo o no. Bueno, sistemáticamente la gente daba buena nota al horóscopo que creía suyo, independientemente de que fuera o no suyo. Nadie, y esto es importante, nadie puntuaba bien, o el horóscopo de verdad no se puntuaba bien por encima de la media. No, se puntuaba bien cuando creías que era tuyo y se puntuaba mal cuando no creías que era tuyo. Es decir, los clientes, por así decirlo, somos incapaces de reconocer un horóscopo verdadero de uno falso. Y la validación que le damos, la nota que le damos, depende de si nos creemos que es para nosotros o no. Si nos dicen esto, diciendo que es de nosotros, le damos buena nota. Si nos lo dicen de otra gente, pues no. Si leemos lo mismo, pero no, como ya sabiendo o creyendo saber que no es para nosotros, no le ponemos buena nota porque nos damos rápidamente cuenta de que esto es una cosa muy genérica y que no vale para nada. Cosa que es una cosa curiosa, somos incapaces de darnos cuenta cuando nos están hablando de nosotros. Porque somos así, porque nos gusta que nos hablen de nosotros y porque la astrología nos proporciona, en definitiva, esa excusa que era lo que decía el Peric, ¿no? El dibujante este catalán hace unos años, que decía que la astrología era la oportunidad que tenía un gilipollas de saber que es gilipollas por culpa de algo externo, ¿no? Bueno, pues la segunda parte del experimento de Sean Carlson era muy interesante, porque dijeron, bueno, quizás los clientes, a la gente se le puede engañar, pero en el fondo hay algo que funciona de la astrología. ¿Serán capaces los astrólogos, con una fecha y 3 perfiles psicológicos, de encontrar a qué fecha corresponde? Es decir, se les proporcionaba la fecha y lugar de nacimiento de una persona y se les daba 3 perfiles psicológicos, uno de los cuales era el de esa persona y otros 2 no. Si los astrólogos fueran realmente capaces, a partir de la fecha y del horóscopo que ellos hacen, de encontrar algo relevante en la personalidad de una persona, serían capaces, no cabe duda, de encontrar cuál era el perfil psicológico correcto. Pues tampoco. El resultado mostraba que una de cada 3 veces acertaban y en general fallaban. Es decir, como podíamos haberlo hecho nosotros o cualquier otra persona, ¿no? El experimento este se ha repetido en otras ocasiones. No es fácil hacerlo en colaboración con los astrólogos, que no creen que este tipo de cosas les rente, claro, porque sale que no, siempre, ¿no?
ellos empiezan a sospecharlo y entonces se han ido cerrando. Esa astrología, digamos, más científica que había en los años 80, se ha ido separando a un castillo y tal, y se están olvidando, ¿no? Porque ha habido además pues otros estudios más importantes, digamos, con mucha más base, que han ido desbaratando muchas otras cosas. Por ejemplo, un sociólogo inglés, David Boas, accedió el año pasado a todos los datos estadísticos del Reino Unido, entre los que se encontraban, por ejemplo, los matrimonios y las separaciones, ¿no? Y se le ocurrió hacer un ensayo sobre si es cierto eso que siempre se ha dicho, que hay signos compatibles, ¿no? En la astrología, digamos, de discoteca, esta de empezar a ligar de alguna forma, y de qué signo eres, y ay, qué bien, yo soy tal, ¿no? Eso somos compatibles, bailas, tal. Todo esto, pues eso se considera bastante, ¿no? Pero en general en la astrología popular eso se suele considerar, que en efecto hay signos más compatibles que otros, pues como hay signos de tierra, de agua, etcétera, ¿no? Es cierto, ¿no? Entonces él cogió y con una base de datos de más de 1 millón de casamientos, miró además las fechas de los contrayentes para ver cómo estaban de emparejados, o sea, si había algunas parejas de signos que se repetían. No contento con eso, además, tenía también los datos de si esos matrimonios habían acabado o no en divorcio hasta el momento, con lo cual tenía también un dato adicional, porque igual podían haberse casado, pero era un error. Y entonces realmente cabía pensar que habría más divorcios en las parejas, digamos, con mala influencia astral, ¿no? Bueno, nada del tema. Una vez más, como suele pasar en estas pruebas, el análisis estadístico permitió ver que las parejas, los emparejamientos de los signos astrológicos se daban completamente al azar, sin ninguna de esto. Cosa que también podríamos haber entendido que si hubiera un pequeño sesgo, podría haber sido. Quizás yo, si soy algo creyente en la astrología, pues busco siempre parejas, para pareja una persona que tenga un signo compatible, ¿no? Con lo cual, igual podría haber habido un sesgo. Pues ni siquiera así. Globalmente la población, hombre, lo cual dice mucho de los británicos, que en general buscan a su pareja por algo más que el signo astrológico que tienen, ¿no? Pero bueno, ese tipo de pruebas que se han ido repitiendo y se siguen haciendo no quitan, sin embargo, la creencia, que es lo que estábamos aquí, ¿no? Por resumir y por terminar de alguna manera, ya digo que ha habido muchos más ensayos, ¿no? Podríamos estar comentando algún otro, ¿no? Cabría pensar, aunque aquí estaba ya resumiendo, sobre la creencia, ¿no? Es decir, pues muy bien, es una creencia, pero no tenemos por qué creernos si no queremos creerla, ¿no? Habría que ponerle un tercer factor del que hemos hablado, del que he hablado un poquito antes, que es el factor predictivo, ¿no? La capacidad predictiva de la astrología, que se ha dicho a veces, bueno, pues es decir, esa casi se desmonta sin más, viendo la cantidad de desastres que hay cada día y que nadie predice, ¿no? Es decir, casi uno podría empezar a acusar a los astrólogos en general, o los futurólogos más en general todavía, de crímenes de lesa humanidad por no avisar cada vez que va a haber un gran desastre, un atentado o una cosa de estas, ¿no? Es decir, si saben el futuro, por favor que nos lo digan, ¿no? Que hagan algo útil, aparte de forrarse con la excusa de decir que lo saben. Pero lo cierto es que sí se han hecho algunas pruebas, sin más testimoniales. Recuerdo que hace un par de años, Richard Wiseman, que acaba de sacar ahora un libro aquí muy divertido que se llama Rarología, es un psicólogo que se dedica a desmontar cosas que nos solemos creer de forma muy habitual, y una de las pruebas que se le ocurrió hacer fue dar a 3 personas un dinero para invertir en bolsa a lo largo de una serie de días, haciendo predicciones de qué iba a subir y qué iba a bajar, es decir, trabajando al día a día en bolsa, que es por lo que más dinero puede ganar uno, por lo que más te pagan a los brokers, y por otro lado una cosa que cree que nadie funciona, es decir, si tienes suerte, y si no te hundes. Y entonces a las 3 personas que puso fue por un lado a un broker muy experto, por otro lado a un astrólogo que trabajaba en eso de astromundial, es decir, que aconsejaba a empresas, y por otro lado a una niña de 5 años a la que le hacía tirar dados para elegir, es decir, por tener un mono al azar, ¿no? Pero bueno, pues era una niña que quedaba más bonito, ya sabéis que tiene cierto encanto hablar de niñas que hacen cosas. Entonces, el test, ¿qué pasó? Pues nada, les dieron un cierto dinero virtual con los datos de bolsa
británica todos los días, les daban unas opciones de a qué empresas tenían que invertir, invertían, tal, no sé qué, tal. Y la historia les quedó fenomenal porque la que más dinero ganó fue la niña. Pero podía no haber sido, una vez más, claro, yo recuerdo que las notas de prensa recogían que era la niña jugando al azar la que más había ganado. Y dices, hombre, si jugaba al azar y le dejas tiempo, no era la que más ganaba, seguro, ¿no? Posiblemente podías decir que igual a la larga el broker, no porque juegue con un gran conocimiento de cómo son los mercados, sino porque normalmente un broker suele tener información, que es lo que hace que en economía uno pueda jugar a apostar a caballo ganador, ¿no? El broker perdió pero poco dinero y el que más perdió fue el astrólogo, como que quedaba muy bien para la historia. Una vez más, bueno, esa prueba no demuestra nada, habría que hacerla de forma sistemática, pero sí muestra que cuando se intenta hacer algún proceso de evaluación de estas cosas, uno se encuentra con que, bueno, lo que parece incluso razonable, es decir, que parezca razonable que sean capaces de predecir si una cosa es buena o no, pues al final ni siquiera eso, ¿no? Para acabar, entonces, ¿se escribe en la astrología? ¿Está escrito las cosas en el cielo? Yo creo que no. Primero, la astrología realmente no tiene nada que ver con el cielo que conocemos, con el cielo que queremos conocer, con el universo de verdad. Es una mera representación de un esto. Esas influencias astrales de las cuales no hemos hablado, pero podríamos haber comentado, por ejemplo, con el caso de la luna, ¿no? Nosotros estamos aquí dentro de un edificio que nos está atrayendo gravitatoriamente, más que la luna, pero sobre todo que nos está haciendo sobre nosotros una fuerza de marea 1.000.000 de veces más grande que la de la luna. Las mareas que produce la luna son notables por 3 razones, o por 2 razones principalmente. Primeras, son notables cuando actúan sobre un cuerpo de tamaño grande, un océano. Cuando actúan sobre un tamaño pequeño, la diferencia entre la parte, digamos, supone que está aquí la luna, justo, la parte cercana a mí a la luna, la parte lejana a la luna, no es tan grande, esa diferencia no es tan grande como para que haya una atracción diferente. Es decir, la fuerza de marea, dicho mal y pronto, viene de que, en cierto modo, mi cabeza está más atraída por la luna que por los pies, ¿no? Y eso me hace, en cierto modo, que me estire. Ya digo que no es exactamente así, pero es ese diferencial de atracción gravitatoria. Evidentemente, no es lo mismo en un océano que tiene un tamaño grande y, sobre todo, que tiene una segunda característica, es que tiene una gran cantidad de materia, porque ahí entonces el efecto es lineal. Cuanto más materia, más efecto hay de marea. Con nosotros pues pasa bastante menos. Por ejemplo, cuando un niño está naciendo, Andrew Fracknoy, que es de la Sociedad Astronómica del Pacífico, y se dedicó a hacer unos cuantos cálculos hace un año, ¿no? Dijo, bueno, si la atracción, la fuerza de marea sobre un niño que está naciendo de la luna es 1, imaginaros, cuando está naciendo un niño, pues ahí está la luna influyendo, ¿no? Eso vamos a dar, esa influencia de marea, por la fuerza de marea, vamos a darle un valor 1. La persona que está ayudando al parto, que está a unos 30 centímetros del niño que nace, tiene una fuerza de unos 3 millones de veces la fuerza de marea de la luna. Pero la madre, que está alrededor del niño que está naciendo, tiene una fuerza de unos 7 millones de veces más fuerte que la de la luna, sencillamente por la propia atracción de marea, echando cálculos con la misma ley de atracción de Newton, o sea, no hay que hacer cosas muy extrañas. Entonces, echarle la culpa a la luna de lo que pase, del nacimiento, pues parece bastante complicado, ¿no? Eso dejando aparte pues otras cosas que no tienen nada que ver. Lo único que queda, y de verdad ahora termino porque igual tenéis alguna pregunta que hacer, lo que queda es un negocio basado, pues como muchos otros negocios, en la preocupación que tenemos siempre, en saber cómo somos y cómo va a ser nuestro futuro. A todos nos gustaría que hubiera un mecanismo, como decía el Perich, ¿no? que nos dijera por qué somos gilipollas por culpa externa, no por culpa nuestra propia, o qué nos va a pasar en el futuro y si podemos sobre todo arreglarlo, ¿no? Como las cosas no son tan sencillas, como los métodos que nos permiten conocernos mejor o incluso mejorar, pues no son tan evidentes ni tan inespecíficos como el leer simplemente un horóscopo, preferimos seguir leyendo el horóscopo, preferimos seguir creyéndonos la astrología, y lo que yo os propongo es que no os la creéis tanto, o que por lo menos miréis el signo que os corresponde. Muchas gracias.
Sí. Yo quería preguntarte, no directamente de astrología, sino algo relacionado como los lectores de cartas o los lectores de manos. Entonces, yo en una época, yo por supuesto no creo que sea nada científico la astrología, pero en una época me dio por echar un tarot y tenía mucho éxito, adivinando el pasado y el futuro de la gente. Entonces, yo los intentaba convencer, sí, no, simplemente insisto que yo desarrollaba intuitivamente mi conocimiento. Entonces, lo que quiero preguntarte es lo siguiente. Evidentemente, puede haber un feedback, o sea, puede haber un conocimiento, una información. Si uno ve a la persona, que esta persona tiene esta profesión o tiene la otra, puede utilizar ese conocimiento bien conscientemente o inconscientemente. Por ejemplo, muchas gitanas tienen la mano, pueden tener eso que se llama psicología intuitiva, ¿eh? Y entonces haber un pequeño sesgo, realmente esto lo utilizan, por ejemplo, muchas veces los médicos con el ojo clínico, no siguen pautas estrictamente científicas, sino que utilizan conocimiento, en fin, lo procesan sin seguir un esquema científico, pero pueden sacar cierta información. Entonces, cierto tipo de lectores de cartas o de manos y tal, a veces pueden que sí que efectivamente adivinen o deduzcan algo, ¿no?, tanto del pasado como del futuro, utilizando realmente información. En ese sentido no me parece que sea una auténtica superchería, o sea, simplemente que es una opción no realmente científica, pero bueno, también es el ojo clínico, también es muchas intuiciones que a veces funcionan porque hay una información realmente. Se ha comprobado, es cierto, o sea, lo que dices, tienes razón. Sin embargo, hay un cierto ánimo de engañar que subyace a todas estas cosas, incluso cuando te crees. Es decir, cuando se han hecho pruebas en las cuales el cliente intenta vencer a la lectura fría, que es como los magos, los mentalistas suelen llamar un poco a esa percepción a través de gestos inconscientes, de llevarte la mano el dedo al ojo, de respingar o ese tipo de cosas, cómo nos afecta lo que nos están diciendo, las cosas que estamos diciendo. Es decir, si sin llegar a ser un polígrafo, eso da unas pistas y como tú dices, unas intuiciones básicas. Bueno, pues contra eso yo te propongo una prueba. Yo la he hecho alguna vez y se ha hecho en repetidas ocasiones. Induces a creer al vidente, al que tienes delante, induces a hacer que te diga cosas. ¿Cómo? Pues ante ciertos números o ante ciertas cartas o ante ciertas cosas, tú haces un gesto un poquito exagerado para que él lo note. Y cuando descubres que sistemáticamente usa, y esto es así, él usa esas pautas, sabes que no está trabajando de forma honesta en todos los sentidos. Es decir, cuando alguien te va a echar las cartas, te está engañando. Y lo hace conscientemente. Es decir, ya digo que en muchos casos igual él ni siquiera se da cuenta de que está aprovechándose de esas intuiciones, de que cree que tiene un cierto poder genuino, pero lo cierto es que lo emplea. Cualquier conocimiento adicional que puedan tener de ti, que les han hablado de ti, eso hicimos con un vidente que teníamos en Barañáin, que era muy divertido porque, bueno, salía en los medios locales de televisión y tenía una cierta cosa, y al final el tío acabó tenía unas casas con prostitución y tal, que realmente era lo que le daba dinero, y lo de la astrología era una tapadera. Pero bueno, él se empezó a hacerse famoso por lo de las videncias y todo este tipo de cosas, y entonces hicimos que una persona que iba a su consulta llegara a través de una persona que él conocía, que le conocía antes, y le contó unas cuantas cosas de enfermedades que tenía esta persona. Uy, le operaron de un riñón y tal, ¿no? Y eso se lo soltó rápidamente, ¿no? Es decir, si hubiera sido una cosa intuitiva y sin más, pues bien, pero en cuanto pueden hacer trampa, hacen trampa, ¿no? La pregunta es si cuando pueden hacer trampa sabemos que hacen trampa, y no sabemos si están haciendo trampa o no, pero hay trampas con las cuales pueden hacer lo mismo que hacen normalmente, ¿cuánto les voy a creer, ¿no? Es decir, es cierto, sin embargo, y te lo decía antes, que lo mismo pasa con el caso de la astrología. Hay mucha gente que yo creo que honradamente se creen que eso funciona. Pero también hay siempre una falta de autocrítica o autoanálisis. Yo a esa gente siempre le he propuesto, procura decir justo lo contrario de lo que ves en las cartas, como experimento, ver qué pasa, ¿no? La gente que ha hecho eso se ha ido dando cuenta que exactamente le siguen creyendo igual, a pesar de que la técnica la están haciendo mal.
si una técnica funciona haciéndola bien o mal, también... Sí, pero por ahí... Yo, ante todo, agradecerte tu conferencia, que creo que ha sido bastante interesante. En este tema me considero como agnóstico, más bien, o sea, no, pero me gusta crear polémica un poco para que salgan cosas. Yo mientras te escuchaba, pues pensaba que, bueno, estos conocimientos, como tú has dicho, vienen de civilizaciones que yo creo que no han pasado a la historia por ser precisamente tontas, ¿no? Ni por dejarnos un legado sin valor en cualquiera de los otros ámbitos, ¿no? Babilonia, China, Egipto, Grecia, o sea, toda nuestra civilización viene de ahí, ¿no? También reflexionaba sobre que hace unas 2 semanas vimos aquí en esta sala un documental de la agencia de Estados Unidos, del espacio, de la NASA, que hace 50 años los más sesudos científicos se cuestionaban si cuando se posara el cohete en la Luna, si se hundirían. O sea, el conocimiento científico que tenemos sobre el espacio, pues creo que es realmente mínimo. Esta semana hemos visto en el telediario que nos sorprendemos porque hemos visto como unas corrientes de aire en Marte, unas... Tú sabrás definir mejor que yo seguramente, unas vendavales, exactamente. En Marte, que es el planeta más cercano que tenemos, y eso, pues, por lo visto, ha creado una expectación como para que yo, una persona que no estoy metida en absoluto en estos temas, me lo informen como una noticia a nivel nacional. Entonces, lo que quiero decir, pues es eso, o sea, que frente a civilizaciones muy antiguas, nuestra civilización científica, que parte del siglo XIX, pues tú has reconocido que no sabes por qué, ni siquiera se está comprobando que el sol te da en la parte de atrás de la rodilla y que eso no se sabe muy bien, pero que se está comprobando que eso es verdad. O sea, el juzgar tan alegremente, el que no seamos capaces de comprender un fenómeno que ha existido, es raro, porque pues, es una cosa que ha nacido en África y ya pues, desapareció, pero que en civilizaciones muy importantes surja en todas un conocimiento así, y que nosotros con un conocimiento del universo, que todavía no sabemos explicar prácticamente nada, que lo tiremos. Yo sobre el tema de la adivinación, pues puedo ser muy, muy escéptico, ¿no? Porque el tema que se adivinen cosas, pues no lo sé. Pero sobre las influencias, sobre todo en un mundo que la ciencia nos explica cada vez más que todo forma parte, son piezas que están siempre interconectadas unas con otras, y que nos dicen también en la ciencia que el vuelo de una mariposa en una parte del mundo puede provocar un vendaval en la otra. Yo eso no lo comprendo, pero porque yo no lo comprenda no significa que eso tenga yo que reírme, o sea, me hace ser escéptico y seguir buscando y decir, bueno, y esta gente, tantas civilizaciones que han pasado a la historia por cosas importantes, buscaban algo, o sea, creían que había algo, y porque ahora el que escribe en un periódico no tenga ni pajolera idea de lo que dice, que sí, o sea, tú te estás agarrando a muchos ejemplos, pues de personas como hay en todo, pero astrólogos también seguro que hay, como hay cualquier profesor, un fontanero que es un chapuza y un tío que es un profesional. O sea, si yo cojo, te traigo fotografías, cañerías reparadas por fontaneros, esta pierde tantos litros de agua, esta tuve que gastarme tantas reparaciones, pues nos reiríamos de la fontanería. O sea, la cuestión es coger no solo la fotografía de las cosas malas, sino si existen esos profesionales. No sé si hay uno en el mundo o dos, no tiene que ser todos los que escriben en todos los periódicos en todo el mundo, pero no sé, o sea, como digo, me quedo con la curiosidad de que un conocimiento científico tan naciente, que eche por tierra tan fácilmente conocimientos de civilizaciones tan antiguas, pues... Sin embargo, si a lo largo de toda la historia de la humanidad nunca un fontanero hubiera arreglado nada y siguiéramos contratando fontaneros, habría que empezar a sospechar que algo estaba mal en nosotros, ¿no? Es decir, posiblemente, no es que haya fontaneros chapuzas. Tú imagínate que todos los fontaneros fueran chapuzas. Esto sería más grave, ¿no? En lo que has comentado, hay dos figuras retóricas clásicas que se llamaban en latín el argumentum ad verecundiam, el argumento a la antigüedad, y otro el argumentum ad ignorantiam, el argumento a la ignorancia. Son figuras útiles para la retórica, pero no transforman nada. Es decir,
De muchas civilizaciones antiguas que has mencionado, hay más, los mayas, los aztecas, los aymarás, las civilizaciones andinas, tenían sistemas de creencias astrológicas también. Yo creo que será difícil pensar que no haya una cultura a lo largo de la historia de la Tierra que hayan tenido una creencia astrológica o similar a la astrológica. Decía que, bien, saber que todas lo han tenido no las hace ni más buenas ni más malas, ni han pasado a la historia posiblemente por hacer mejores o peores astrologías. Lo que sí sabemos es que, como pasa a veces con las creencias, lo que sabemos es que simultáneamente la astrología china no puede ser cierta con la astronomía babilónica, ni esta con la egipcia, ni esta con la maya. O sea, quiero decir, o hay una cierta y las otras son falsas, o son todas falsas, pero todas ciertas a la vez no pueden ser, ¿no? Y son muy antiguas, pero hay otras cosas muy antiguas que no nos merecen nada de respeto: la esclavitud, la falta de derechos humanos, el canibalismo. Es decir, el invocar a cosas que tienen una trayectoria muy larga en la historia y que han sido hechas por civilizaciones importantes, no es un argumento que nos valga para nada. Yo lo que intentaba ha sido analizar precisamente la astrología en sí, en sus afirmaciones y en su capacidad de predicción y de someterse a pruebas, y es ahí donde falla, ¿no? En cómo depende además de una cosmovisión, de una visión del mundo antigua, ¿no? En ese sentido, pues ese argumento tampoco. El otro argumento de que lo ignoramos tanto que todo esto podría tener algún sentido, y dices, hombre, sí, podríamos darle un margen, pero 4.000 años de historia son muchos márgenes de error. Es decir, si sistemáticamente en la historia de la astrología no ha habido un solo descubrimiento relevante desde los tiempos de Ptolomeo, poco más o menos, salvo algunas técnicas y salvo usar para hacer los horóscopos las tablas de datos de planetas de la NASA, que eso lo ponen en todos los programas astrológicos, quiero decir, si el único avance que ha habido en toda la ciencia astrológica es ese, podemos sospechar que no tiene mucha más capacidad de avance. No ya compararlo con la astronomía, que avanza, que es una barbaridad, ¿no?, sino con cualquier otro sistema de conocimiento científico. Lo cierto es que la astrología está muy cerrada en sí, o sea, es decir, cabe una influencia, podríamos hablar con los físicos y decir, ¿hay algún tipo de influencia posible, una especie de órgano que tuviéramos? Culver, recientemente hubo un astrónomo precisamente que proponía que en algún sitio del cerebro que todavía no hemos localizado, también bastante difícil, porque el cerebro, aunque sea muy desconocido, tenemos muy buenas imágenes de qué es lo que está funcionando en cada momento de él y tal, pero bueno, él decía que tenemos una especie de resonador, que la influencia que nos hacen algunos planetas no es una fuerza gravitatoria, no podría serla, no es una fuerza de marea, no podría serla, tampoco es una fuerza electromagnética sin más, es decir, no es luz que nos llega de los planetas, no podría serlo, tampoco se corresponde, pero sí una especie de resonancia, de forma que entre el planeta y nosotros se establece una cierta resonancia. Nosotros tenemos alguna estructura cerebral que permite esa especie de resonador cósmico, que es el que explicaría, pues, luego ya lo empleaban para todo, ¿no? Explicarían, pues, desde las sincronicidades o coincidencias de Jung a tantas otras cosas, esas cosas de por qué de repente hoy empieza a ver el número 34 y lo veo repetido 30 veces y ese tipo de casualidades que nos parecen significativas. Todo eso tiene que ver, en efecto, con una especie de estructura del universo que él dice que es debido a la estructura cuántica y que por lo tanto no la conocemos, y con lo cual pues todo en cierto modo resuena, y de ahí salen pues no solamente la astrología, sino los poderes psíquicos y tantas otras cosas desconocidas. Bueno, este tipo de afirmaciones se vienen haciendo desde siempre. En la época del siglo XVII y XVIII, cuando la ciencia principalmente era mecánica, se invocaba a una ciencia más allá de la mecánica para explicar todas estas cosas. Se puso de moda entonces el mesmerismo o ese magnetismo animal, etc. Cuando un siglo después el electromagnetismo fue más o menos explicado, y a pesar de que, como con estos chismes, no deje de sorprendernos lo que puede hacer un Tesla o cómo nos puede poner el pelo una descarga electrostática, el mecanismo subyacente del electromagnetismo no dejó tampoco mucho acceso a eso. O sea que históricamente se ha ido intentando que lo oculto,
hablo en genérico, pero en concreto pues las influencias astrológicas o tantas otras, fuera teniendo siempre un carácter de la ciencia que no se conocía. No era raro que cuando nació en los años 20, sobre todo a lo largo de los 20 primeros años del siglo, nació la física moderna, la física cuántica, se achacara a ella precisamente la razón y forma de esos poderes sobrenaturales que nos parecen, ¿no? Sin embargo, van camino de quedarse fuera una vez más, ¿no? Habrá que invocar un nuevo descubrimiento. ¿Que en el futuro descubriremos cosas que nos sorprenden y que nos hagan tirar mucho de lo que sabemos? Por supuesto, continuamente. Ahora bien, me da la sensación, y no te lo vendo como otra cosa, sino como una sensación mía, me da la sensación de que estas críticas a la astrología no van a cambiar ni cambiarán en el futuro excesivamente. Porque las principales críticas a la astrología, que son las que os conté de Carneades, del 350 a.C., siguen igual y no se han contestado bien desde hace 2300 y pico años. Pero bueno, vamos a darle un margen si quieres por aquello de declararte agnóstico así, pero bueno, a mí me parece una pérdida de tiempo, pero bueno, para gustos los colores. Muy bien. Más preguntas. Ya sabéis que se han convertido en algo clásico en este museo, regalarle a los ponentes nuestro rodillo antigravitatorio. ¡Hombre! Sí. Oh, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Sebastián.